La noche del elefante de Gustavo Roldán. Carta a los chicos. Muchos dicen que en el monte chaqueño no hay elefantes. Y un poco de razón tienen, porque antes no había, pero ahora sí hay, después de la historia que se cuenta en este libro. ¿Que dónde están? Ahí nomás, junto al Bermejo, entre la valle y Vapor Quebrado. Muchos también dicen que no es cierto, que son puros inventos de un mentiroso. Pero para eso nada mejor que mostrar las pruebas. Así se termina la discusión. Y qué mejor prueba que una fotografía donde aparezco yo mismo junto a un elefante, sacada en agosto de 1995, justito en la zona donde hay un vapor que dicen que se hundió cuando remontaba al Bermejo. Bueno, me acaban de entregar las fotos, recién reveladas, y se ve que los elefantes se corrieron un poco para el costado y no salieron. Pero salió un chivito. Apenas vuelvo al monte, me saco otra foto con los elefantes. Gustavo Roldán. El circo llegó al pueblo y con el circo llegó el elefante. Estoy podrido, fue lo único que se oyó decir cuando bajó del tren. El elefante había viajado con el circo por París, Londres, Moscú, Buenos Aires, siempre por las más grandes ciudades del mundo. Y ahora, cruzando el Chaco, había llegado a Sáenz Peña, que seguramente también era una de las grandes ciudades del mundo. Ahí fue cuando dijo, estoy podrido. Y no habló más. Los otros animales lo miraron sorprendidos, porque no estaban acostumbrados a que anduviera protestando. Al contrario, tenía fama casi de demasiado manso. La rutina siguió, levantaron la carpa, acomodaron las jaulas de las fieras y prepararon un desfile por las calles para que a todo el pueblo le diera ganas de ir a ver a las maravillas del circo más hermoso. Todo marchaba sobre ruedas, o por lo menos parecía. Nadie se había dado cuenta de que el elefante andaba más trompudo que de costumbre. Nadie sabía que mientras el tren iba recorriendo los caminos del Chaco, el elefante se había puesto a oler. Fue un olor que le llegó de golpe, mientras descansaba tranquilamente en su jaula, junto con abundante pasto y agua limpia. Y fue como si la tierra se hubiera dado vuelta. Sintió apenas una especie de cosquilla que le hormigueaba desde la trompa hasta la punta de la cola. Y de pronto supo de qué se trataba. Y entonces se acordó de los grandes espacios por donde correteaba con la manada. Se acordó del calor y de las noches inmensas cuando la tierra era de los elefantes. Se acordó de las grandes caminatas a buscar agua y comida y de las peleas con el tigre. Era el olor de los árboles, era el olor de un río, era el olor de la selva. Miró por entre los barrotes de su jaula y vio miles de pájaros que volaban y se posaban en los árboles. Y miró los árboles. No eran los mismos que conociera, pero eran árboles. Tampoco los pájaros eran los mismos, pero eran pájaros. De un lugar así lo habían sacado los cazadores hacía muchos años, tantos que ya ni sabía que se acordaba, pero ahora de golpe se le vino encima toda la memoria. Y se acordó del miedo. Era un elefante joven, con colmillos que comenzaban a crecer con fuerza, cuando conoció el miedo. Fue cuando llegaron los cazadores. Hasta entonces creía ser un animal más fuerte, un animal que podía matar al león con su trompa poderosa y sus colmillos, un animal que ya había enfrentado al tigre de suaves manchas y lo había visto huir. Qué pequeños son, pensó cuando vio los cazadores, pero no sabía que tenían dardos con venenos para hacer dormir a un elefante y que tenían jaulas de hierro capaces de aguantar toda la fuerza y el peso de su cuerpo. Después pasó a otras manos que lo cuidaron mejor. Nunca le faltó agua ni comida, pero siempre con una gruesa cadena atada a la pata. Le enseñaron pruebas y lo premiaron cada vez que aprendía a repetirlas. Y cada vez que aprendía también iba aprendiendo que ahora debía vivir con los hombres. Entonces lo llevaron al circo con otros animales y con otros elefantes, durante muchos años aprendiendo y olvidando, hasta que un día
Casi estuvo convencido de haber nacido en el circo y de que ese era el mundo de los elefantes. Ya no tenía la gruesa cadena atada a la pata, pero había otra cadena, invisible, que lo dejaba atado al lado de los hombres, y tal vez era más difícil de romper que una cadena de hierro. Recorrió grandes ciudades, y ahora, al sentir el olor de los árboles, del bosque, al ver volar tantos pájaros, fue como un golpe, casi como un pequeño golpe que sintiera cuando un dardo se le clavó una tarde lejana porque no huyó de los cazadores. No estaba dispuesto a escapar de esos seres tan débiles. Fue así, como un pequeño golpe, y se le vino encima toda la memoria. Esa noche, cansados todos en el circo, se durmieron temprano, pero el elefante no. Despertó a la elefanta y le contó sus planes. Ella dijo primero que no, que estaba loco, que qué iban a hacer en un mundo desconocido, que aquí nunca le faltaba comida, que todas las noches lo aplaudían a rabiar, que quién sabe lo que les esperaba fuera de la carpa. Claro que quiero irme y ya mismo, dijo finalmente la elefanta. ¿Qué vamos a hacer? Dudó ahora el elefante. No sé, pero si allá afuera hay árboles y hay un río y hay una selva, ese es nuestro lugar. Aquí estamos seguros, pero no tenemos aire libre. Entonces, ¿querés irte? Elefante, ¿qué estás pensando? Este es el mejor momento para salir de aquí. Después veremos, dijo convencida la elefanta. Y se fueron. Caminaron sin hacer ruido y se alejaron lentamente del circo. Siguieron por las calles dormidas de la ciudad y sin mirar atrás llegaron a los primeros árboles. Arrancaron con la trompa un manojo de hojas frescas y sintieron que eso se parecía a la felicidad. Ahora podemos descansar un rato, dijo la elefanta. No, todavía no, dijo el elefante. Mañana van a salir a buscarnos. ¿Nos encontrarán? Si nos alejamos mucho, no. Tenemos que meternos en el monte, lejos de los caminos. Nos van a buscar por los caminos. Y se internaron en el monte y caminaron sin descansar, abriéndose paso entre la maleza. Días y noches caminaron, encontrando cada vez más árboles y árboles cada vez más grandes. Y encontraron espacios abiertos para correr y largas noches bajo las estrellas. Descubrieron el canto de los pájaros y el sonido del viento. Vieron volar las bandadas de garzas blancas, y se quedaron quietos escuchando el griterío de las cotorras. Probaron distintos pastos y las hojas de distintos árboles, y fueron descubriendo sabores dulces y amargos, y fueron eligiendo porque ahora tenían para elegir. En la laguna vieron rastros de toda clase de animales, y jugaron echándose agua con la trompa, y sintieron el calor del sol y la frescura de la sombra. Caminaron, y cada noche sentían que estaban un poco más cerca. Y vino un olor a tierra mojada, y los elefantes se quedaron inmóviles recordando. Sabían que ahora vendría una de las cosas más hermosas. Llegaría la lluvia. Esperaron la lluvia. Esperaron la lluvia con las trompas levantadas, lanzando el enorme grito de los elefantes. El agua comenzó a caer y sentían que los lavaba y refrescaba, que les sacaba el recuerdo de las jaulas y de las cadenas, y gritaron de nuevo, hasta cansarse de gritar, hasta que se acabó la lluvia. Eran nuevos elefantes. Cada vez que escuchaban algún ruido se quedaban quietos, sentían demasiado el olor de los hombres todavía, tenían que llegar más lejos. ¿Dónde quedaba ese lugar más lejos? Más lejos, siguieron caminando. Nadie sabe si fue el instinto y la inteligencia de los elefantes o si fue simplemente el azar, pero lo cierto es que se encaminaron hacia un lugar del monte impenetrable, lejos de las ciudades y lejos del hombre. Y ahí se quedaron, en el monte chaqueño. Nadie volvió a verlos. Nunca intentaron volver. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.